Oiga, ha llamado poderosamente la atención este informe desde Wall allá en Washington, en los Estados Unidos, en torno pues a la fuerza y a la militarización que se está viviendo en nuestro país. Cuéntenos un poco más a detalle qué es lo que están viendo en la oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos con el tema de los militares haciendo pues prácticamente cualquier tarea. Ya están desde construyendo aeropuertos hasta manejando la seguridad pública del país. Sí, lo que vemos por un lado es la continuidad del despliegue y del papel central de las Fuerzas Armadas en la estrategia de seguridad y ahora también con la creación de una Guardia Nacional, que es una fuerza militarizada, ¿no? Para sustituir a la Policía Federal. Y en ese aspecto siguen faltando estrategias suficientes, integrales, para abordar los factores estructurales que durante todos estos sexenios han fomentado la violencia, como puede ser la falta de investigación eficaz de los fenómenos delictivos, como puede ser la colusión entre grupos criminales y actores del Estado, y desde luego la falta de una reforma verdadera, integral, a las policías civiles en los tres niveles de gobierno. Pero ahora en este sexenio, aunado a lo anterior, a esa falta todavía de una estrategia capaz de reducir los niveles de violencia, se agrega este nuevo panorama de participación de las Fuerzas Armadas en tareas civiles, como algunas de las que ya mencionó, y ese escenario preocupa porque una lección aprendida a través de la militarización de la seguridad es que la militarización, si bien se anuncia como una medida transitoria, una medida para permitir instalar las soluciones a largo plazo, ¿no? Las estructuras y las medidas adecuadas para abordar, en ese caso, la violencia, en realidad no ha llevado a ese resultado, no ha llevado a instituciones civiles fuertes, capaces para estos momentos. Sí ha habido algunas acciones, pero bueno, no se ha vuelto esa vía para solucionar los problemas. Y ahora lo mismo puede pasar en otros ámbitos, es decir, vemos una tendencia hacia la militarización de otras instituciones y tareas civiles y nos preocupa que esa tendencia pues pueda seguir y signifique pues un peso inadecuado de las Fuerzas Armadas en la toma de decisiones del gobierno, del Estado mexicano. Entiendo que de ahí esta frase que marca mucho hoy la prensa mexicana. Tienen tanto poder que no necesitaría ni siquiera un golpe de Estado si una situación hipotética de ese tamaño se diera en el país. Prácticamente la influencia de los militares es tal que no tendría sentido una rebelión de ese tamaño. Bueno, justo el mensaje es que el estándar para evaluar si se cuenta con un gobierno civil democrático, participativo, etcétera. El estándar no puede ser simplemente no ser una dictadura militar. Esa es una imagen que por razones muy obvias en el contexto regional y a la luz de la historia de la región, esa es una imagen creo que se tiene como desde luego un escenario al que pues nadie quiere llegar. Pero aún sin llegar a estos escenarios, aún sin llegar a un gobierno militar, tampoco eso significa que todo esté bien, porque en la correlación de fuerzas, en el equilibrio de poder entre las autoridades civiles y las militares, pues sí, el contexto actual preocupa, ¿no? Por las razones que ya mencioné. Aunado a que el ejército ha tenido tanto poder, y lo ponemos a hacer actividades tan diversas, insisto, como la construcción hasta de bancos, la construcción del tren, la construcción del aeropuerto, y controlan toda la seguridad de los estados, de los municipios. Y uno diría, bueno,
pero al menos, no se justifica, pero al menos bajó la inseguridad, la violencia. Pero al contrario, Stephanie Brower, ha aumentado todo esto aquí en México. Ayer, pues éramos testigos del candidato casi número 80 entre precandidatos y candidatos que han estado asesinando en nuestro país. La violencia continúa en México a pesar de los militares. O sea, tampoco hay un efecto que disminuya la inseguridad o la violencia en nuestro país. Sí, así es, porque al abordar el tema de la violencia desde un enfoque de un modelo bélico, y ese modelo bélico incluye el despliegue de las Fuerzas Armadas, pero ha incluido también la estrategia, por ejemplo, de detención de capos y otras estrategias basadas en el uso de la fuerza, en un combate frontal, ¿no? Esa estrategia ha demostrado a lo largo de estos ahora casi 15 años tener el efecto de no solo no reducir la violencia, sino genera aumentos en la violencia, en los niveles de homicidios, ha fragmentado a los grupos criminales, lo cual genera mayor violencia entre ellos y también genera que se diversifiquen en sus actividades, que cometan más actos violentos en contra de poblaciones locales en diferentes zonas del país. Pero insisto, no solo, o sea, ese modelo bélico, esa estrategia, no solo ha fracasado por lo que es, ha fracasado por lo que no es, porque la forma de entender, la forma de abordar fenómenos delictivos y la superioridad de un Estado frente a fenómenos delictivos tendría que venir del uso de aquellas herramientas y estrategias que son exclusivas de un Estado, ¿no? Como puede ser la investigación penal, el mismo sistema de justicia penal. Y las formas por las que diversos grupos criminales han aumentado su poder, su influencia, pues no es solo a través del uso de armas de fuego, por ejemplo. O sea, no se puede entender solamente como un conflicto territorial. Es a través de la corrupción, es a través de incidir en diversos niveles o procesos del Estado o en otros ámbitos, y eso no se puede combatir con el uso de la fuerza. Se requiere de esfuerzos para consolidar la investigación, las instituciones civiles de seguridad. Como digo, también insisto, ha habido acciones, ha habido de hecho reformas positivas en materia del modelo de justicia penal, pero son los grandes temas pendientes que siguen ahí y tendrían que ser la prioridad, y eso es lo que nos preocupa, ver que esos temas no están siendo la prioridad, o por lo menos no de una manera tan visible como la creación de la Guardia Nacional, por ejemplo. En donde eliminamos por completo policías civiles, en donde hoy tenemos pues, prácticamente una militarización total en la seguridad. Finalmente, Stephanie Brower, déjeme preguntarle, es la directora para México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. Tenemos un gobierno hipersensible a muchos temas, particularmente un presidente hipersensible a muchos temas, a la crítica, al señalamiento, un presidente que adora los otros datos y bueno, pues con el cual es muy difícil debatir. Ayer el mismo presidente criticaba la intervención que podía llegar a tener la OEA por un asunto político electoral y bueno, pues imagino que una situación similar podría tener frente a estos señalamientos y críticas y observaciones que ha hecho la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. Desde esa perspectiva, ¿qué decir? O sea, no es una violación a la soberanía, pero por desgracia en esta hipersensibilidad política habrá muchos que así lo quieran entender. Bueno, ojalá que no sea así. Ciertamente lo que nosotros estamos señalando, pues no viene de afuera. Viene, y de hecho estamos citando en el texto que publicamos, estamos citando muchas investigaciones y el trabajo realizado por muchos actores en México, desde luego. Pero estos son datos que pues no depende de quién sea el mensajero, ¿no? Y creo que una estrategia de tratar de matar al mensajero, pues a estas alturas obviamente no va a ayudar a avanzar la agenda. Pero son desde luego las organizaciones, los colectivos, las mismas familias, las mismas víctimas, pero las organizaciones, las universidades y diversos actores en México quienes han estado durante todos estos años documentando y señalando los efectos
de la estrategia, planteando otros modelos, exigiendo otras estrategias. Entonces, nosotros desde WOLA pues trabajamos con contrapartes en México y estamos apoyando esas exigencias y esa agenda con este análisis. Le aprecio mucho, Stephanie Brewer, directora para México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. Muy buenos días, gracias. Muchas gracias.